es Carolina Meneses Gómez, de la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública, y el día de hoy voy a dar una reseña comentada en respecto a la obra de Rousseau denominada El Contrato Social, la cual es una actividad como examen ordinario y calificación del tercer parcial en respecto a la materia de teoría política, Edad Media y Renacimiento. En primera instancia, voy a dar una breve explicación de qué es el contrato social. En pocas palabras, el contrato social es una teoría política filosófica en la cual da como descripción o definición a él el hecho de que los individuos formen parte de una colectividad, de una comunidad justa donde vivan bajo una normatividad. En el mismo nos toca temas como el derecho civil y los sistemas de gobierno, el cómo debería de ser un buen gobierno para que la comunidad pueda vivir bajo el primer principio que la política y la administración pública tienen, el cual es el bien común. Asimismo, de otra manera, quiero enfatizar un poquito en respecto al contexto que estaba sucediendo en el escrito del contrato social, ya que muchas veces este tipo de escritos, llevándonos a recordar también tanto a Hobbes con el Leviatán y a Maquiavelo con el Príncipe, cada una de estas obras está escrita bajo diferentes contextos y tienen un propósito en común. Sin embargo, en este caso, el contexto que se investigó fue que se vivía en un estado absolutista aún, en una monarquía absoluta, donde habían diferentes desigualdades sociales y económicas sobre todo, y se necesitaba o la ciudadanía quería un cambio radical, salir de donde estaban, desde ese enfoque absolutista, donde solo había el mandato en una sola persona, y así llevándolo un poquito más a poder tener un orden jurídico, un orden civil y un orden normativo. Lo que planteaba el contrato social es que, de acuerdo con las personas construyeran una sociedad justa, basada en valores comunes como el respeto y, como ya antes lo mencioné, el bien común. Tuvo desarrollo también, quiero enfatizar algunos momentos, el cual fue la Revolución Francesa y el auge de la modernidad. Todo ese trayecto desde el feudalismo a la edad moderna. Este contrato social y el libro de Rousseau se divide en 4 libros, los cuales tienen capítulos entre sí. Empezaremos desglosando cada capítulo, enfatizando un poquito más en las tesis centrales y de ahí ir desglosando los comentarios que tengo en respecto de cada capítulo. Bien, empezamos en primera instancia en el libro primero, el cual al principio nos da una interrogante, la cual nos dice: quiero averiguar si puede haber en el orden civil alguna regla de administración legítima y segura, tomando a los hombres tal como son y las leyes tales como pueden ser. En este principio me lleva a pensar el que Rousseau se empieza a cuestionar y llevándonos a esto el contexto social que él estaba viviendo. Sin embargo, el cuestionamiento que él se hace desde un inicio, siento que va a haber un poquito más de desglose durante el libro, donde está dando una especificación, ¿no? Tratar al hombre como lo que es, un ciudadano, una persona que posee derechos, una persona que tiene derecho al voto, que tiene derecho a decir sus opiniones, entre otros. Y tomar a las leyes como son, que son aquellas normas
y acciones que se deben de tomar para regir a la ciudadanía y regular su comportamiento. Seguimos en el primero. Eso es como una pequeña introducción de lo que nos dice el libro primero. En el capítulo 1 del mismo, que lleva por nombre Asunto de este primer libro. En primera instancia tenemos como tesis central que el hombre ha nacido libre y sin embargo por todas partes se encuentra encadenado. Esto me lleva a pensar en que cuando nacemos estamos llegando a un mundo en el cual no tenemos aún responsabilidades, no tenemos aún obligaciones y puedo atreverme a decir que no tenemos malicias o no deseamos el mal al prójimo. Es por eso que sustento el hombre ha nacido libre. Sin embargo, por todas partes se encuentra encadenado. Cuando uno nace, se llega a encontrar con miles de problemas y de adversidades que esto conlleva, el llegar a ser parte de una comunidad. Pero como lo hemos visto anteriormente con las obras que antes he mencionado, es necesario llegar a un estado regulador, a un estado donde exista una normatividad, puesto que si nos quedamos en respecto de solamente tener un mando del estado de naturaleza, que todos hagan lo que les parezca y que no haya nada que los rija, nada que los haga estar en orden, vamos a llegar a un caos y a una guerra entre unos con los otros. En el segundo tiempo, quiero hacer mención de que en este primer capítulo nos habla de un orden social. El orden social, y quiero enfocarlo como dato interesante, es un derecho sagrado, mismo que no proviene de la naturaleza, es como ya lo vengo mencionando, ya que está fundado por convenciones. ¿Esto qué quiere decir? Bajo normatividades, bajo acciones que te dicen qué hacer y qué no hacer. Bueno, en el capítulo número 2, lleva por nombre de las primeras sociedades, nos habla un poquito de cuál fue la primera sociedad que se entendió o que se le denominó sociedad. Esto me lleva a pensar en el libro de la familia, el Estado, se me olvidó en este momento el nombre, de Engels, donde ahí también habla de la familia, que fue la primera sociedad a la cual se le denominó la primera sociedad, que es la familia, la cual en este libro nos dice que es la sociedad más antigua de todas. En este capítulo quiero enfatizar un poquito. Nos dice que la sociedad más antigua de todas es la familia y es la única natural. ¿Por qué hago énfasis en que la familia es la única natural? En el momento en que tú naces, llegas a pertenecer a una familia, ya sea obviamente porque tienes un padre, tienes una madre, y si tienes hermanos o no, sería opcional, pero desde el momento en el que tú naces, estás siendo parte de una familia naturalmente, parte de una sociedad. Y esta no es una decisión que tú puedas tomar o decir, sabes que sí quiero pertenecer a ella o sabes que no, en ese momento de recién nacido. Ya que un poquito más avanzando en el capítulo me lleva a recordar el cómo después de que tú ya no necesites a tus padres, tú puedes irte. Esto llevándolo a un ejemplo del día a día. En el momento cuando nosotros nos volvemos mayores de edad, de 18 en adelante, nosotros nos vemos en la necesidad de buscar familia o de nosotros mismos separarnos
de la primera familia que tuvimos. En el momento en el que nosotros nos decidimos separar por decisión propia, ya no pertenecemos a esa sociedad. Entonces, esto puede decir que cuando nosotros decidimos abandonar esa familia, la necesidad de pertenecer a esa sociedad ya se vuelve satisfecha, porque tú ya estás grande y decides irte a hacer otra familia y se van a repetir los mismos patrones. Esto es un poco de lo que nos habla el capítulo 2. En el capítulo 3, que lleva por nombre del derecho del más fuerte. En esta primera instancia, yo me pongo a reflexionar cada uno de los nombres de los capítulos y sinceramente en este primero y en el segundo siento que nos habla mucho desde el hombre. Y en este paso de capítulo 3 nos habla de derechos y nos habla de fuerza. Nos habla de dos palabras muy grandes y complejas a reflexionar. En este capítulo tengo como tesis central: la fuerza es una potencia física. El más fuerte no es nunca bastante fuerte para ser siempre el señor, sino transforma su fuerza en derecho y la obediencia en deber. Esto nos quiere decir, o lo interpreto, que a lo largo de la vida se te presentan diferentes adversidades. Sin embargo, el que posee la fuerza tiene que aprender a manejarla y tiene que saber y aprender a aprovecharla. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque es obvio, las personas que poseen la fuerza son las personas que en su momento tienen el poder. Tienen la fuerza, el poder y la legitimidad de decir, ¿sabes qué? Yo soy el que te está mandando y yo soy esto. Sin embargo, muchas veces es confundida la fuerza física y la fuerza del conocimiento. Aunque, como digo, vuelvo a recalcar, de acuerdo a las adversidades que sean presentadas, es cuando nosotros podemos adquirir o no ese poder. Y también nos lleva a remontar lo que decía en el libro. La fuerza es quien hace al derecho. Y lleva a pensar, si tenemos que obedecer porque nos los manden, porque nos han aplicado la fuerza, entonces no se necesita obedecer porque debes de obedecer, sino porque si no habrá un castigo, una repercusión a ello, ¿no? Entonces empieza la interrogante de: ¿se debe de obedecer porque el que manda es el que tiene la fuerza, o se debe de obedecer porque el que manda es el que tiene en ese momento el poder legítimo y el derecho de mandar a alguien? Es algo un poquito complicado, a lo cual yo me llevo a reflexionar estas dos palabras: la fuerza y el derecho, el que obedece y el que ordena. Y seguimos. En el capítulo 4, que lleva por nombre de la esclavitud, enfatizo como tesis central la siguiente: ningún hombre tiene autoridad natural sobre sus semejantes y la naturaleza no produce ningún derecho. En este apartado nos habla un poquito de, como lo dice, ¿no?, de la esclavitud. Las personas que viven ese proceso de esclavitud, de ese proceso de que no tienes derechos, de que no tienes voz ni voto y que tu palabra no vale en ningún tipo de acción que tú quieras hacer, que tú cometas o que tú hagas. Y es más este proceso de esclavitud que se me hace
aberrante, el cual le perteneces a una persona. Y volvemos a regresar al capítulo 3, donde le perteneces a la persona que tiene más fuerza y poder que tú. Entonces aquí es, obedeces porque debes de obedecer, porque me perteneces. Yo lo entiendo de esa manera. Llevándonos también a mencionar las convenciones. Es base de toda autoridad legítima entre los hombres. También nos menciona una palabra que quiero resaltar, la cual es enajenar, la cual en el mismo texto nos hace mención de ella, que es dar o vender. Entonces, anoté diversas ideas y una de ellas fue: un hombre que se hace esclavo de otro no se da, sino que se vende, se enajena. Y aquí es donde volvemos a mencionar al contrato. Nos volvemos esclavos de ese contrato, nos volvemos esclavos de una persona o de unas personas, ya hablando un poquito más de asambleas, a cambio de algo, no necesariamente económicamente hablando, sino quiero llevarlo a pensar a una tranquilidad civil y a la palabra que estaré mencionando en toda esta reseña comentada, el bien común. En el capítulo 4 nos da igual diversas ideas, en la cual quiero mencionar una de reflexión, la cual nos dice que renunciar a la libertad es renunciar a la cualidad de hombres, a los derechos de humanidad e incluso a los deberes. Entonces, esto, ¿qué nos quiere decir? ¿Realmente somos libres o somos esclavos de un sistema? ¿Realmente se ha acabado la esclavitud? ¿O seguimos siendo esclavos pero disfrazados? Seguimos siendo esclavos en mejores condiciones, seguimos siendo esclavos enajenados de mente porque vendemos nuestra mente y nuestros pensamientos a aquellas personas a las cuales nos establecen una normativa jurídica, una normativa civil. No lo sé. En el capítulo 5 de cómo es preciso elevarse siempre a una primera convención. Como primera tesis o idea central, como ustedes lo quieran denominar, siempre habrá una gran diferencia entre someter a una multitud y regir a una sociedad. Como ya lo hemos visto en los primeros capítulos, el hecho de cambiarle el nombre y de cambiar las acciones que se hacían antes y disfrazarlas ahora a convencer con palabras, a convencer con discursos, a convencer con contratos sociales a las personas a que cedan sus derechos para que puedan ser regidos por ellos de una manera más armónica y de una manera donde haya bien común y paz, es una especie de convencimiento. Y es aquí donde nosotros nos ponemos a pensar, ¿nos someten a seguir o nos convencen de unirnos a ese estado? Yo me atrevo a comentar esto porque a mí me lleva a pensar mucho en todos los sistemas de los cuales hemos pasado y cómo es posible que todos estos momentos sean lo mismo, solo que en diferente época, en diferentes contextos, en diferente gente y en diferentes años. Asimismo, en el capítulo 6 nos empieza a hablar de un pacto. Y es aquí, seguimos con la misma idea de convencimiento, el trato,
y el regir una sociedad de una manera más armónica, de una manera más organizada, donde entra ya una planeación, una organización en lo que se debe hacer en un contrato, en asimismo en un pacto que se hace con la comunidad. En este capítulo tengo como tesis central la siguiente: los hombres no pueden engendrar nuevas fuerzas, sino unir y dirigir las que existen. En este apartado también resalto dos de las fuerzas que se mencionan. Y es como el derecho a expresarte, y esto resumido a pocas palabras en la libertad. ¿En qué momento estamos siendo libres y hasta qué momento dejamos de serlo del todo? En este apartado quiero mencionar también esto: forma de asociación que defiende y protege de toda fuerza común a la persona y a los bienes de cada asociado, y por virtud se unan todos y obedezcan a sí mismo. Quiero llevarnos a recordar qué entendemos por virtud. Yo regreso a mis clases de teoría política y entiendo como virtud todo aquello que nos hace virtuosos. Es decir, ¿no? Siento que estoy siendo redundante, pero les voy a explicar. La virtud, para mí, de acuerdo a conceptos de Platón, de Aristóteles, entre otros precursores de la ciencia política, me lleva a pensar a todas esas acciones, a todos esos momentos, a todos esos actos que nosotros hacemos, que nosotros poseemos, que nosotros damos y que no todas las personas lo pueden obtener o lo tienen. El ser virtuoso y el saber seleccionar y saber qué hacer en ese momento y hasta qué momento dejar de ser libre y hasta qué momento ser parte de esa consolidación de un contrato, de ser parte ya de una normatividad y que estás renunciando a unos derechos, es ser prudente, es ser analítico, es ser solidario, bondadoso, porque no solamente ves por ti en ese momento, estás pensando y te pones a pensar y a creer que tal vez el ceder esa parte de libertad nos convenga a todos. Asimismo, nos habla ya del mismo contrato, donde hace mención de que si es violado este pacto social, todos regresamos a nuestros primitivos derechos. ¿Esto qué quiere decir? Todos regresamos a tener los mismos derechos naturales y regresamos a un estado de naturaleza desordenado, sin normas, sin regimientos sociales, sin órdenes civiles, sin órdenes sociales, y llegamos a un caos de nuevo. Es decir, recobramos nuestra libertad natural, del estado de naturaleza del que prevenimos. Todas las cláusulas, ya nos empieza a hablar un poquito como de cláusulas que hay en el pacto, en el mismo contrato, se determinan por naturaleza del acto, y si es que hay una modificación de ellas, normalmente se vuelve nula esta modificación, ya que no está respetando las cláusulas y la normatividad que debe de tener con esto. Seguimos. En el capítulo número 7, que lleva por nombre del soberano, tenemos como tesis central el acto de asociación encierra un compromiso recíproco del público con los particulares y que cada individuo contratado
se encuentra comprometido bajo una doble relación como miembros del soberano respecto a las particulares y como miembro del Estado respecto al soberano. Aquí quiero resaltar, empezamos a hablar de un soberano y a esto llevamos a creer que el soberano es aquella persona que tiene el poder, que tiene el derecho de, que tiene el poder de, que tiene el conocimiento de, y es a la persona que va a regir y a la cual tú le vas a obedecer. Cada individuo puede como hombre tener una voluntad particular contraria o desconforme con la voluntad general que tiene como ciudadano. Esto no quiere decir que la existencia de una soberanía y de un ente soberano tú no puedas pensar diferente. Esto me lleva a pensar que pues en la actualidad, aunque haya un soberano y no te gusten sus ideales y no te gusta la manera que actúe y tú puedes hablarlo y puedes decirlo, pero pues en ese momento la persona que está al mando es él, el soberano es él o ella actualmente, y pues estás bajo la regidura de este. También quiero mencionar, en este capítulo nos habla de los fines que tendría este pacto social, contrato social, y nos hace llevar a lo que desde una primera instancia veníamos platicando. El fin del pacto social es el compromiso, es esta sede de derechos, es dar tu fuerza a los demás y la persona que se niegue será corrompido y será obligada a ser parte de. También en este mismo capítulo se nos dice que al hombre se le obligará a ser libre. Esto significa que se le obligará a asegurar sus derechos. También nos habla como de ya de compromisos civiles, pactos sociales, sede de derechos y tú para que vivas bien. En el capítulo 8, que lleva por nombre del Estado Civil, aquí pues ya empezamos a ver un poquito más de conceptos que dije en primera instancia de qué conlleva, ¿no? Cada capítulo siento que va hilándose el uno con el otro y va reluciendo cada una de las dudas que se han presentado en cada capítulo hacia mi persona. Sin embargo, en este apartado tengo como tesis central que esta transición que se lleva desde que nacemos de estado natural a un estado civil, como ya está denominado en el capítulo 8 en el que estamos presentando, es una transición muy vista y muy diferente a lo que se veía en el estado de naturaleza, ya que es un cambio de conducta, es un cambio de normatividad, es un cambio de fuerza, es un cambio de justicia, es un cambio de instinto, porque ya no puedes actuar de la misma manera que en un estado de naturaleza, ahora que hay una regidura social, ahora que hay un estado civil, ahora que hay un soberano y que corresponde el obedecer a ese soberano y seguir las normas normas y leyes que él expida, ¿no? También quiero mencionar que bajo el contrato social es que eso que donamos o cedemos son todos nuestros derechos naturales y esta transición de un derecho natural se transforma en un derecho limitado, en un derecho que, como ya lo dije anteriormente, pues
ya no puedes hacer lo que quieras, ya no puedes hacer y andar por la vida de un estado de naturaleza cuando ya hay una normatividad. Nos habla de estas dos libertades, las cuales la libertad natural y la libertad civil. Quiero hacerles mención, la cual nos dice, bueno, nos habla de tres libertades, que es la libertad civil, la libertad natural y la libertad moral. En cada de una de ellas voy a dar ciertos comentarios. Y pues es entendible, ¿no? La libertad natural es aquella que no hay ningún impedimento, es toda esa fuerza natural que tiene el individuo y pues no hay un límite. La libertad civil es aquella que está limitada, tiene un límite por voluntad general y por posesión, porque ya no es algo que solamente tú plantees. ¿Qué se entiende como por posesión? Y es como todo este efecto de fuerza o de derecho, de propiedad, de es mío, ese derecho que tú me estás cediendo, entonces es un derecho de posesión de la libertad civil que ahora posees. Asimismo, la libertad moral, perdón, es la única que se puede tomar como que nosotros somos los dueños y que no nos los pueden quitar. Es el impulso exclusivo del apetito, es esclavitud y obediencia a la ley de la libertad. Esa libertad moral es lo que para ti en tus pensamientos y conocimiento y en tu ser está bien o no. Pero no es como que quieras o no o alguien te obligue a tener esa libertad moral. Es propia. Es la única que hace al hombre un hombre moral, un hombre único o dueño de sí mismo. En esto resumo este capítulo. Seguimos en el capítulo número 9, que lleva por nombre del dominio real. Tenemos como tesis central que cada miembro de la comunidad se da a ella en el momento en que se forma tal como se encuentra actualmente. Se entrega a él con sus fuerzas, a las cuales forman parte de los bienes que posee. Aquí pues volvemos a lo mismo. Hablar de igualdad, de naturaleza natural y empezar a ver estas desigualdades y estas potencias y estas fuerzas y esta libertad moral que todas las personas tenemos, que unos somos más que otros y que sí o sí desde ese momento hay desigualdades sociales, desigualdades económicas y que desde el momento en el que tú eres un seguidor o un ciudadano más, estás en desigualdad al soberano, a esta persona el cual te impone este contrato social. En esta primera instancia, pues de los primeros 9 capítulos podemos hacer como una reflexión total de este primer libro y pues nos lleva a pensar sobre esto de 3 libertades: libertad de naturaleza, libertad civil y libertad moral, que son la base completa de este libro. Este es el capítulo 1 de mi video del libro primero. Espero que les haya gustado. Gracias.